Bienvenidos, hijos amados, a la casa de paz. Y le damos gracias a Dios porque ya tenemos el nuevo manual para todas las casas de paz. Gracias a Dios porque es un privilegio. En el Perú, solamente nosotros, el Ministerio Apostólico Reino de Dios lo tiene. Hemos pagado los derechos legales que se pagan a la imprenta o a la impresora del Rey Jesús, del apóstol Maldonado. Ya nos dieron la franquicia, hemos pagado esos derechos y por lo tanto ya tenemos impresos los 700 manuales para las 700 casas de paz que tenemos a nivel nacional. Así que le damos gracias a Dios por eso. Es una buena noticia. Todos los hijos que todavía no han adquirido su manual, por favor comunicarse con mi esposa y la encargada. Estamos enviando a todas las iglesias a nivel nacional, para los hijos de acá de Lima también. Ustedes son los privilegiados, pero veo que todavía no han adquirido, así que tienen esta semana para adquirir su manual todos los mentores y los líderes, para que la próxima semana ya no vamos a mandar el link de las nuevas casas de paz, porque lo tenemos, ¿entiendes? Entonces, eso ténganlo bien claro, así que esta semana adquieran todos sus manuales. Y los que nos están viendo y escuchando de diferentes partes del país, llámenos, escríbanos, ¿para qué? Para poderles enviar su manual y de esa manera estar todos actualizados. Estamos con el manual 52 lecciones de vida, el 11, y el tema específico es la lección 14, caminando por la fe. ¿Por qué apóstol la lección 14? Porque todas las demás enseñanzas o los demás temas, gracias a Dios por detrás bajo una cobertura que nos han enviado a través del WhatsApp. Entonces nosotros nunca nos faltó y por eso hemos estado desarrollando. Y el martes porque ha pasado, por ejemplo, como todavía no teníamos impresos los manuales, tocó el poder del cuerpo de la sangre de Jesús, ¿me entiendes? Entonces ahora es la última que todavía lo he pasado yo a los WhatsApp, este tema caminando por fe. Pero ya para el próximo martes espero que todos tengan sus manuales y de esa manera poder llevar en forma más ordenada. Y aún esto lo va a ayudar muchísimo porque esto sirve como un libro de consultas. Cuando tú quieras ver sobre cualquier cosa tan importante que ha tocado tu espíritu. Y de esa manera vas a ayudar también a mucha gente. Otra cosa, quiero que entiendan. Esta es una de las formas como extendemos el reino. Entonces, esto es tan determinante que cada líder y cada mentor y aún los líderes tengan su manual para poder extender el reino. Los bendigo y empezamos con el tema. Y dice así, caminando por fe. Escúchame bien, caminando por fe. O sea, ¿qué significa? Si tú no entiendes lo que es fe, no vas, escúchame atentamente lo que te quiero decir, no vas a poder caminar sobre lo sobrenatural. Es imposible. ¿Por qué? Porque la fe es la entrada a lo sobrenatural. Te pongo un ejemplo. Yo cuando estoy en Juanjuy, en todo lugar, lo que hago es llevar el poder sobrenatural a las personas a quien lo ministro. Sean pastores, sean ministros, sean ancianos, sean mentores, sean líderes de casa de paz y cualquier persona que se ha convertido. Es necesario que entienda y que crea para qué. Por ejemplo, mire, ¿qué pasa si tú no crees, entiende bien, en lo que Dios dice en su palabra? Te va a alcanzar el bicho, te va a alcanzar el COVID-19 y está viniendo a un lado la segunda y también se viene a la tercera. ¿Por qué? Porque tienes que entender que en esta vida se llama transitar, se llama caminar, se llama moverse, se llama ir a otro lugar. Y la única manera para que tú seas librado, escúchame atentamente lo que te quiero decir a todos, de lo natural, porque el COVID está en el ámbito natural. Y Dios no quiere que vivamos en el área natural, sino Dios quiere que vivamos en el poder sobrenatural. Y la única manera o la llave para entrar en lo sobrenatural es la fe.
Y fe es creer que lo que Dios dice es verdad. Por eso en este ministerio le damos gracias a Dios, porque Dios siempre, siempre tiene una palabra revelada para nuestro espíritu. Pero esa palabra revelada, ¿cómo tú te apropias? Mira, de cosas que tú no lo puedes creer, entiéndelo bien, lamentablemente, que si tú no crees que Dios es el que te guarda y te protege, te va a alcanzar la enfermedad. Te va a alcanzar, porque no puedes creer. ¿Qué tienes que hacer para que no te alcance? Creer que lo que Dios dice es verdad. Entonces, eso te lleva, escúcheme bien, eso te lleva a vivir en el poder sobrenatural de Dios. O sea, no hay otra manera, no existe, de poder entrar en el nivel sobrenatural que Dios ha establecido, o en el ámbito, o la dimensión donde vive Dios. Solamente gente va a entrar en ese lugar que puede creer que lo que Dios dice es verdad. Y para entrar tú tienes que creer que lo que Dios dice es así. Por eso el tema de esta noche es caminando por la fe. O sea, no se puede vivir sin fe. ¿Dónde está, en qué está basado ese texto? Está en Hebreos 11:6 y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no crees lo que Dios dice, escúchame bien, tú estás menospreciando a Dios. En otras palabras, en vano Él vino a morir en la cruz. En vano hemos celebrado o recordado la muerte y la resurrección de Jesús. En vano. Pero si tú te arrepientes y dices: Señor, perdóname por no haber creído, y yo decido voluntariamente a creer, Señor, en la resurrección, que tuviste el poder para levantarte entre los muertos. Si eso hiciste, tienes poder para hacer cosas, cualquier cosa en el ámbito sobrenatural. Ese privilegio que tú tomas, porque es una decisión, agrada el corazón de Dios. ¿Te das cuenta? Y por supuesto comienza a creer. Cada cosa que escuchas, cada cosa que Dios te habla a tu espíritu, tú lo crees, comienzas a caminar en eso. A través de todos estos años de ministerio, he visto que hay gente que le cree a Dios en el área económica y Dios lo ha bendecido de una manera sobrenatural. Porque le creíste a Dios y Dios te llevó al poder o al ámbito, para que me entiendas, del poder sobrenatural, y se hizo realidad lo que es su palabra. Que Él se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Otro. Esa misma persona en el área de la sanidad no es fuerte. Todavía tiene problemas. Hay otros que le han creído a Dios tanto en el área de la sanidad porque tuvieron enfermos o pasaron por un momento o recibieron la revelación en su espíritu que Dios realmente es el que sana y no se enfermará jamás. ¿Por qué? Porque lo recibió en su espíritu. Hay otros, escúchame bien, que se basan en algunos de los propósitos que habla la palabra y disfrutan de eso. Gente que entra, que sabe que Dios le perdonó sus pecados, que lo hizo libre, y pase lo que pase, escúchame atentamente, no hay nada que lo entristezca. O sea, nunca puede vivir triste ni afligido, porque entró en otra dimensión de lo sobrenatural. Entonces yo te hago ver esta noche, no todos tenemos todo. Por ejemplo, yo soy una persona que creo que Dios bendice, sí, y disfruto de la bendición de Dios, y de una manera sobrenatural. Sé que Dios sana, y yo no tengo ningún problema para ir donde están muriéndose la gente y declarar sanidad, y lo estoy convencido, y yo le digo, conforme el Espíritu me guíe, a 1, 2 días o 3 días tú estás caminando, y tal como he declarado esa palabra, así se hace real. ¿Por qué? Porque estoy caminando en el ambiente o en el ámbito sobrenatural, porque de esa manera agrado a Dios. Por eso mira lo que dice el texto. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú no crees, tú deshonras, tú menosprecias a Dios.
y a la resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta qué peligroso es? Entonces, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, es el momento más te vale que creas lo que Dios dice. Y de esa manera vas a disfrutar de todo lo que tú puedes creer. De eso lo vas a disfrutar. Porque eso se hace una realidad en tu vida. ¿Te das cuenta? ¿Te gusta vivir en la miseria y en la escasez? No creas que Dios prospera. No creas que Dios bendice. Y lamentablemente que va a estar en esa área. ¿Por qué no le puede creer a Dios? Si tú decides creer en esta noche, te garantizo que Dios te llevará a otro nivel en tu economía, en tus finanzas. Las puertas se te van a abrir. El diablo te podrá robar algo, pero Dios ha prometido que te va a bendecir. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Y lo natural no te va a poder parar, menos te va a estorbar. Entonces, sigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que creen y le buscan. Ahora, estamos viviendo en una temporada en la que una pandemia mundial ha cambiado nuestra forma de vivir. Hoy en día, salir de nuestro hogar significa exponernos al peligro que nunca creímos posible. Exponernos a peligros que nunca creíamos posibles. Por eso, hoy más que nunca, la fe es un tesoro valioso. Sin el que no podemos vivir. Las áreas donde nuestra fe se establece son las áreas en las que serás fuerte. Si nuestra fe no es firme, fácilmente seremos sacudidos. Hoy aprenderemos a caminar en la fe sobrenatural del ahora. ¿Por qué del ahora? Porque una cosa, escúchame bien, es que tú creas que un día Dios te va a sanar. No te quiero, ¿qué te digo? Desanimar, por no decir otra cosa. Pero si tú crees que un día Dios te va a sanar, es muy posible que tú mueras y no seas sanado. Porque Dios no prometió que te iba a sanar. Dios prometió que te iba a sanar ahora. Y cuando tú tomas esa palabra, eso se hace una realidad en tu vida. Porque la fe no es para de acá a 4 años ni 10 años. La fe es para ahora. Tú decides, yo creo y declaro que estoy sano por la fe. Escúchame bien, por la fe. Y eso se hace una realidad en tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, en estos tiempos, como dice el apóstol, los tiempos donde se convierte en una necesidad que tú vivas por la fe. ¿Qué es la fe? Ahora, mira lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La garantía que lo que Dios dice es verdad. Eso es fe. Eso es creer en Dios. Si Él dice, yo ya llevé tu enfermedad, Padre, te doy gracias y me declaro sano por la fe. Y eso se hace una realidad en tu vida. No es para mañana. No, sí, Señor, yo sé que un día me va... Yo conozco a muchos cristianos que tienen 4 o 5 años enfermos y nunca les llega la sanidad. Porque no tienen fe. Porque dirían, Señor, yo creo en tu palabra y yo creo con todo mi corazón que tú ya llevaste mi enfermedad. La enfermedad se tiene que ir, tiene que ser arrancada porque están creyendo en lo que Dios dice. ¿Entiendes? Por eso fe es la garantía de lo que Dios dice en su palabra. Se te lo garantiza. Hay una seguridad, eso es fe, seguridad, garantía. Porque lo dice la boca de Dios, lo dice Dios mismo. Eso es fe, hijos amados. Entonces tú tienes que, ¿cuál es tu parte? Creerlo con toda tu alma, con toda tu mente, con todo y declararlo. Porque cada vez que tú declaras
que estás sano estarás. Eso es fe. Ahora, la fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre. O sea, es el deseo de Dios o del Espíritu Santo que está aquí en esta tierra a favor del ser humano, del hombre, para que pueda operar y tener dominio sobre la dimensión natural. Es la habilidad divina dada al hombre para ir más allá del reino natural y entrar en lo sobrenatural. Sin fe tú no puedes entrar en el poder sobrenatural de Dios. Imposible. La llave es la fe. Es tomar la decisión de decirle, Señor, te voy a creer. Y te voy a creer con todo mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, Señor. Y como siempre me has pedido una palabra, primero muerto para dudar de Dios. Dios lo dijo, Dios lo hará. Eres libre, eres sano, eres bendecido. Seguimos. ¿Cuál es el estado actual de la fe en los creyentes? O sea, ¿cómo nos encontramos para que entendamos un poco mejor? La fe de la mayoría de creyentes está en el futuro, cuando debería estar en el ahora. La fe no está en el pasado ni en el futuro. La fe opera en el presente. La zona horaria de la fe es ahora, es presente. Si tú estás enfermo, ¿quieres seguir estando enfermo? ¿Quieres seguir gastando? ¿Y sabes por qué? Porque simplemente no puedes creer lo que Dios dice. Si tú creerías, y mira, escúchame bien, quiero darte una palabra. Hay personas que están enfermas allí. Veo una persona que está con dolor de huesos. Aún está a punto de estar en una silla de ruedas. Quiero decirte en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios en esta noche. El Señor te dice, levántate por la fe y comienza a dar pasos y a caminar. Dice el Señor, yo te sano ahora en el nombre de Jesús. Levántate, hombre. Levántate tú que estás en ese lecho. Levántate tú, levántate en el nombre de Jesús y camina en el nombre de Jesús. Decide hacerlo. Y Dios afirmará su palabra. Porque eso es fe. Seguimos. Gloria a Jesús. ¿Qué produce la fe? O sea, ¿qué produce? ¿Cuál es el resultado de la fe? ¿Cuál es la producción? ¿Qué es lo que origina la fe? Escúcheme bien. 3 cosas importantísimas. Hace que el cristianismo sea real. Escucha. Por la fe somos salvos y tenemos una relación con Jesucristo. Si tú no puedes creer lo que dice Mateo 28:20, yo estoy contigo. Escúchame bien, tú estás perdiendo el tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque estás orando y no sabes si vas a tener respuesta o no vas a tener respuesta. Yo cuando me presento delante de Dios digo, Señor, tú estás aquí. Así que yo voy a conversar contigo. Yo voy a hablar contigo. Y yo sé que me estás escuchando porque tú has dicho que estás aquí conmigo. Porque eso es fe. La Biblia dice, escúchame, mira lo que dice. ¿Ah? Por la fe somos salvos. ¿Por qué yo tengo la garantía que soy salvo? Porque la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios el Padre levantó a Jesús entre los muertos. De la misma manera que hizo Dios con Jesús, lo hará contigo. Estoy seguro, estoy convencido. Esto es una realidad. Mi alma ni nada de mi vida pisaré el infierno porque hay una promesa de Dios y yo lo creo, estoy seguro. De la misma manera tienes que serlo tú. Entonces eso es lo primero que acontece. Y ¿por qué nosotros donde yo voy declaro y te digo, te declaro sano? Porque dice ahí en el 1, hace que el cristianismo sea real. Estoy seguro. Yo no iría al infierno. Yo, el día que cierre mis ojos, iré a la presencia del Dios mismo. ¿Por qué? Porque estoy creyendo que eso es una realidad. Entonces, eso hace que el cristianismo se convierta en una realidad. 2,
manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Ahora te voy a explicar un poco. La fe es la puerta de lo sobrenatural. Por lo tanto, no podemos movernos en lo sobrenatural sin ella. O sea, sin fe. Tú no te puedes mover en lo sobrenatural si no tienes fe. Dios nos dio la fe para recibir su poder y ser sobrenaturales. Escúchame bien, al terminar voy a orar por ti. Y si tú crees esta palabra, ahora vas a quedar investido del poder sobrenatural para hacer milagros, señales, maravillas, de una forma que nunca tus ojos han visto. Pero todas esas cosas se alcanzan por la fe. Y 3, mueve montañas. Esto me impacta a mí. Porque montañas siempre se van a presentar. Ahora te voy a explicar qué es una montaña. Mira lo que dice. Respondiendo Jesús le dijo, tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces, ¿qué es una montaña? Escúchame bien. Las montañas representan demonios. Dios te dio la fe para hablar a cada montaña, en otras palabras, a cada demonio, y sacarla de tu vida. La fe no funciona hasta que uses. Usa tu fe y manténla viva y activa. Escúchame bien. Una montaña es un problema, una montaña es una dificultad, una montaña son demonios atacándote. Y la fe sirve, escúchame bien, la fe sirve para remover demonios, para remover circunstancias contra toda obra del diablo, porque para eso es la fe y tú lo vas a creer. ¿Sabes por qué? Porque aquel que murió en la cruz, y hace unos días que lo recordamos, Él lo venció al demonio, al príncipe de los demonios y a los demonios y al infierno mismo. Y por lo tanto, si tú eres, como dice la Escritura, hijo de Dios, el poder sobrenatural también está sobre ti. Y no hay ninguna, entiéndelo bien y abre tus oídos espirituales. No hay ninguna montaña que no se pueda mover, pero es a través de la fe. ¿Sabes qué te voy a pedir? Clámale a Dios con todo tu corazón y pídele perdón. Y dile, perdóname por no haber creído, Señor, en tu palabra. Y por eso estas montañas o estos demonios se han levantado contra mí. Toda persona que se ha dejado, que te digo, mover o atacar por situaciones difíciles, es porque tu fe no ha sido desarrollada. Porque si tu fe hubiese estado establecida en Dios y creería lo que Él dice, es imposible que se quede ahí, que fuera libre. ¿Por eso te das cuenta la importancia? 1, que el cristianismo hace que sea real. 2, a través de la fe se manifiesta el poder. No hay nada imposible. Un día, creo que me entiendes, vas a encontrar una persona muerta. Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, simplemente declara y lo verás hecho la revolución. Y cuando se presente un problema, dile, Señor, aquí estoy, ayúdame en mi fe. Pero tengo fe, Señor, que este problema tú ya lo venciste en la cruz del Calvario. Y por lo tanto yo también lo he roto. Y fuera en el nombre de Jesús, y te lo garantizo que lo verás hecho. Porque se convierte en una realidad. ¿Cómo ataca el enemigo nuestra fe? Escucha bien. ¿Por qué no tienes fe? Te vas a dar cuenta cómo ataca el enemigo para hacerte perder tu fe. ¿Cuáles son 4 cosas, que atacan? ¿Cómo ataca el enemigo nuestra fe? A través de 4 cosas ataca el enemigo nuestra fe. 1, la razón humana, el razonamiento. Escucha. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Escucha bien, la razón nunca está del lado de la fe. De hecho, se opone a ella.
la razón siempre querrá entender cómo y por qué suceden las cosas. En Dios primero creemos y luego entendemos. ¿Qué es la razón? Lo que viene a tu mente. ¿Sabes cómo ataca? Te viene a razonar primero. Y Dios te da una palabra de sabiduría, de ciencia, de profecía. ¿Y tu mente qué hace? Y si los digo y no se cumplen, ¿quién atacó? Tu razonamiento, tu mente. Te levantas de un tiempo con Dios, de la casa de paz, de la casa de oración, y estás lleno del poder de Dios, y ves un caso difícil, y tu mente, ¿y si no se da? Pues entiéndelo bien, cada vez que te ven esas cosas, que comiences a razonar, que comiences a pensar. Tienes que entender que es el enemigo número uno para que tú te muevas en lo sobrenatural. Para que eso no te acontezca ni te haga daño, simplemente cree. La cosa grande que yo he visto es cuando he comenzado a creer en Dios, porque sé que Dios no miente. Y a Dios no le tengo que razonar, a Dios le tengo que creer. Eso hace tú también. 2, la incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer. Ahora, eso está en la iglesia. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Hebreos 3:12. O sea, cuando te viene la incredulidad, es que el enemigo ha sembrado una semilla de maldad para que tú no creas. Entonces, la pregunta en esta tarde, o en esta noche, cuando te viene un espíritu de incredulidad, tienes que saber que es una semilla de maldad de parte del enemigo. ¿Qué tienes que hacer? Renuncia y échalo fuera. Y entiende que eres hijo de Dios y que el poder de Dios y la unción de Dios está sobre ti para hacer cosas grandes y poderosas, milagros y señales. Así que nunca dejes que la incredulidad se mete en tu mente, se mete en tu alma, sino que sé creyente, cree con todo tu corazón. 3. Bueno, voy a detectarse un poco la incredulidad. La incredulidad es un espíritu maligno, es lo que te acabo de decir, que usa la razón para hacernos rechazar u oponernos a Dios. La incredulidad no te permite creer, incluso cuando hay evidencias físicas. Por eso es imposible que un incrédulo reciba un milagro. Hijo amado, hija amada. Quiero hablar a pastores, quiero hablar a ministros, quiero hablar a ancianos, mentores y líderes. Escúchame bien. Una de las cosas que he aprendido en mi clamor a Dios, que digo, Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos. Dios me ha enseñado que primero llevemos a la gente a creer por la palabra. Explícale, enséñale, para que crea, llévalo a creer a Dios. Porque si cree en Dios, el milagro está hecho. Porque en nuestra muy buena voluntad vamos a orar y vamos a echar fuera demonios. Pero si él no cree, no va a pasar nada. Si ella no cree, no va a pasar nada. Por el que la incredulidad es un espíritu demoníaco. Entonces primero llévalo a creer y aún antes que ores por un milagro, por una sanidad, por una liberación, echa fuera todo espíritu de incredulidad, que renuncie a esa persona. Entonces está dispuesto a recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Aleluya. Por eso dice, la incredulidad es un espíritu maligno que usa la razón para hacernos rechazar o oponernos a Dios. La incredulidad no permite creer, incluso cuando hay evidencias físicas. Por eso es imposible que un incrédulo reciba un milagro. ¿Qué otro problema o otro ataque? El miedo. El miedo paraliza su fe y te impide avanzar. Si el miedo paraliza, eso significa que
que la fe te pone en movimiento. La fe siempre está en movimiento. El poder sobrenatural de Dios quiere moverse en tu vida, pero el miedo no te lo permite. En otras palabras, el miedo es otro medio, es otro espíritu que paraliza a las personas. Tú ves un familiar muriéndose. Lo primero que te va a atacar el enemigo a tu razonamiento. Tú eres su primo, su hermano, no te van a creer. Te paralizó. En lugar de tomar el poder que Dios te ha dado, las armas que Dios te ha dado, que es la fe, y tú declaras, comienza a llorar y buscar auxilio. Y lamentablemente, que Dios no se mueve. ¿Qué te puede decir? Por tu lamento, por tu lloro. Dios no se mueve por sufrimiento. Dios se mueve por la fe, porque así lo estableció Dios. ¿Quiere ver milagros? ¿Quiere ver cosas sobrenaturales? Llénate del poder de Dios y declara su palabra. Que cada vez que tú declaras su palabra, sin miedo y sin temor, estás agradando a Dios y Dios cumplirá lo que le ha prometido. Así que cada vez que tengas miedo, entiende que es un espíritu demoníaco y renuncia a ese espíritu y échalo fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque es una de las armas que el enemigo ha levantado para paralizarnos. Por eso cuando el miedo viene, la fe se va. Entonces tú no eres un hombre tú eres un hombre y una mujer de fe. Y el miedo no hay lugar en tu vida ni en tu alma. Y 4, la vista. Escúcheme bien, te pongo un ejemplo. Tú vas a llorar por una persona. Y si tú con tus ojos naturales ves que no pasa nada, ¿no sabías que ese es un arma del enemigo? ¿No sabías que ese es un instrumento de tu carne? Voy a leerlo. La vista. Porque por fe andamos, no por vista, no por lo que ves, sino por lo que crees. Y específicamente en la liberación tienes que entender. Todas las personas que he visto en este ministerio han quedado libres, han sido gente, escúchame atentamente, han sido gente que han creído que ya están libres. Y eso se hace una realidad. Porque la manera como arrancar la bendición de Dios y tu liberación. ¿Te das cuenta? La vista representa las limitaciones, nuestro entorno natural, las circunstancias, obstáculos, etc. La vista vive en el ámbito natural, mientras que la fe vive en el ámbito sobrenatural. Hoy en día nadie puede permitirse el lujo de vivir por vista. Necesitamos vivir por fe. La palabra de Dios dice, aleluya, van a morir todos mis vecinos de la derecha y van a morir la mitad de los de mi izquierda. Pero a esta casa, a mi vida, a mi esposa, a mi generación, ninguna enfermedad los podrá tocar. Porque yo sé en quién he creído y sé en quién está establecido mi fe. Y es en Dios y su palabra. Eso me garantiza, eso me da la seguridad que el mal, el fracaso, a mí no vendrá. ¿Te das cuenta? Eso sé. ¿Cómo podemos caminar por fe? Esto es determinante. Escuche bien. ¿Cómo? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué actitud debes tomar para caminar por fe? 1. Renunciando a los espíritus de razonamiento humano, al espíritu de incredulidad, al espíritu de miedo y a la vista. Escúcheme bien. ¿Cómo podemos caminar por fe? Renunciando al espíritu de razonamiento humano. Apuérdate que no se puede. Tu mente es demasiado pequeña para lo que Dios tiene para ti.
incredulidad. Tú no conoces a Dios. Si conocerías a Dios, una cosa que me impacta en mi vida. Es el mismo Dios que abrió el mar el mar rojo. Si Dios pudo abrir el mar rojo, ¿cómo no te sacará de la situación que tú estás? Dios es real y está vivo. Ya lo hizo, ya nos demostró su poder. Ese mismo poder que estuvo con los hijos de Israel y con Moisés está ahora sobre ti, y recíbelo en el nombre de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. No hay nada imposible para el que cree. Porque creer es la seguridad y la certeza que lo que tú crees será hecho. Porque tu fe y mi fe está basada en la resurrección de Jesús. Entonces no hay lugar para la incredulidad. No hay lugar para la duda. No hay lugar para el miedo. No lo estás viendo con tus ojos naturales. Cierra los ojos y míralo por fe. Veo hombres, veo mujeres usados poderosamente por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque son los últimos tiempos. Son parte de las señales que Dios ha dicho, de la oportunidad que Dios está dando al género humano para que se arrepienta de su pecado. Y Dios te va a usar, pero créelo, 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 créelo con todo tu corazón. 2. Desconectando la mente de la razón, o sea, no permitas que la razón te gobierne o te dirija o te engañe. Desconéctate, solamente cree. Solamente cree, viviendo por fe, no por vista. Agárrate de las promesas de Dios y guárdalas en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en tus entrañas, y verás cosas grandes y poderosas. Cógete, por eso lee la Escritura, para que nadie te engañe. Cógete la palabra de Dios así con tus manos. Dile, Señor, yo me cojo de tu palabra, Señor. Ni el infierno ni los demonios me moverán, menos las circunstancias. Y 4, dando nuevos pasos de fe. ¿Qué es dar un nuevo paso de fe? Escúcheme atentamente. Dar un nuevo paso de fe es hacer algo que hasta el día de hoy no lo has hecho. Cuando tú veas cosas imposibles, te voy a dar una llave. Preséntate delante de Dios, reconociendo que Él está ahí contigo. Y dile, Señor, necesito una guianza tuya. Y si el Espíritu de Dios pone en tu espíritu, decláralo por fe en el nombre de Jesús. Y comenzarás a ver. Cierra tus ojos ahora, cierra tus ojos y recibe esta palabra. Porque esta es una palabra de sabiduría. Quiero decirte en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tú veas una cosa difícil, solamente levanta tus ojos al cielo y invoca su nombre. Y dile, Señor, ¿qué hago en estos momentos? Sé que tú eres Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Eres el Dios que abriste el mar rojo, Señor Dios de gloria. Dame tú una palabra y lo que Dios ponga en tu espíritu, decláralo. Porque yo declaro a partir de ahora sobre tu vida que Dios te va a llevar a otro nivel de fe para que veas la gloria de Dios. Y tú mismo, yo declaro que Dios mismo te sorprenderá con señales, prodigios y cosas sobrenaturales que tiene preparado para estos tiempos. Pero eso va a acontecer con hombres y mujeres de fe. Así es que yo te pido en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, renuncia al razonamiento. Ya no le des cabida a tu mente, a tu pensamiento. Renuncia y dile, Señor, yo renuncio al razonamiento, yo renuncio a mi manera de pensar, Señor Dios,
Y yo voy a creer, declara con tu boca, voy a creer en tu palabra, Señor. Y voy a creer en el poder sobrenatural que está sobre mi vida. Renuncia el miedo, renuncia a la incredulidad en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora